Bienvenidos a Ecuador. Bueno, ahora estamos en el Panecillo, que es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es 200 metros más alto que Quito. Está en el centro, en el corazón de Quito. Quiere decir que de acá podemos ver todo alrededor de la ciudad. Todo alrededor, se ve de todos lados la ciudad. Está en el medio. Y en él hay una escultura gigante de aluminio, que es la Virgen de Quito. Recién estuvimos en una iglesia y vimos la Virgen muy pequeña de Quito. Entonces, está compuesta por 7.000 piezas y fue inaugurada en 1975. Y es una réplica de la que estaba en la iglesia de la Virgen de Quito. Bueno, estamos subiendo a la Virgen del Panecillo. Aquí hay distintas maquetas de las iglesias que visitamos. ¿Viste? El Carmen Bajo, de la San Agustín. Esta es la que tuvimos último, el Carmen Alto, que estaba el arco. Pasamos recién por acá. Ah, de verdad. Estaba la cruz y estaba el arco. Esta es la de la compañía. Parece con las cúpulas, parece la de oro, ¿no? Si no me Parece. equivoco, no sé. Y esta es la de San Francisco, la que les hicimos la historia del que se quería llevar el alma. Ahí va. La iglesia de San Francisco. El vivo. El que se arrepintió. Pero no sé dónde está. Ah, está la cruz, quiere decir nosotros pasamos por esta. Era la que estaba cerrada, capaz. La que cerraron justo cuando entramos. No, era la de San Francisco la que cerró. Aquella. Esta es la que estaba en la... ¿Sabes cuál? La que tenía en la reja y estaba cerrada. Ah, Aquí muestran cómo fue que la trajeron. ¿Ves? ah, claro. ¿Cómo la hicieron aquí? Estas son más o menos en escala las partes de la Virgen. Esta es la imagen que está acá arriba, ¿tá? De la Virgen. Es la Virgen María con alas. No existe otra en el mundo que tenga alas. Y está representada como en el Apocalipsis, con la serpiente bajo los pies. Estoy agitada por la altura. No puedo hablar. Dice que está construida de hormigón y está revestida de piedra volcánica, es la base. Esto fue aparentemente armado acá. Entonces, acá están los números. Se ve que eran placas, porque son todo placas como con tornillos. Entonces, ahí están los números 42, 43, 44. Y se ve que iban poniendo uno al lado de otro, así hasta llegar allá arriba de la Virgen. Las piezas. Pieza por pieza. Acá salimos. Es de hormigón, ¿no? Este es el mirador. 360 es, porque de acá podemos ver toda la ciudad de Quito. Impresionante. Impresionante el tamaño de esta ciudad. Ustedes vieron que la Virgen está de frente a la ciudad y más allá de que está de espalda a todas estas casas que están acá atrás, se dice que... Es lo que nos dijeron, que dice que los mejorcitos barrios están allá porque da al frente de la Virgen y los otros están a la espalda. Pero en realidad son dichos nada más. Es una porque bobada. en realidad está en el centro de la ciudad. Claro. Y hay como todo alrededor y hay ciudad. Sí, sí, debe ser una bobera. Souvenirs. Hay imanes y hay llaveros, capaz, no sé. Mm. Este de mitad del mundo. No veo del Panecillo uno. No. Mi imán. La Virgen del Panecillo. Mirá qué lindos colores tienen las carteras, muy lindo. Che, otra cosa que veo es que
las veredas son muy finitas. Sí, y cuando te cruzas con alguien tenés que bajarte a la calle porque si no, no pasás. Sí, no se mueven. No, tampoco. Sí, sí. Es como... una calle peatonal. Esto es peatonal, pero es como la ley del más fuerte en las veredas. Sí, te bajas vos porque ellos no se bajan. Sí, la ley del más fuerte en las veredas. Ahí no podemos entrar nosotros. Ahí no, capaz que los enanos. Bueno, ahora estamos probando el salchipapa, que parece que estuviera bueno, ¿no? Parece papa con pancho, porque somos medios como que nos ofrecen cerdo y esas cosas, nosotros no comemos. Entonces es muy difícil para comer nosotros. Y te viene con... Un panchito que está cortado como así. como raro, ¿no? Parece un pulpo. Sí, no es pulpo, es un pancho. Y esto acá te viene con un refresco chico. Y sale $1,75. Acá son dólares. Ahí va, Que es menos, ponele 70 pesos uruguayos. ahí va. Todo esto. Bueno, y aquí estamos comiendo unas salchipapas, una Fanta. Y hay un muchacho cantando acá, le está poniendo onda. Bien, gracias aquí a la señorita, gracias a todos por su atención. Aquí les mostramos un poquito la habitación. Ahora está un poquito la cama desordenada, pero miren lo que es esta habitación. Una belleza. Ese techo. Todos los detalles. Tenés un roperito para colgar la ropa, tenés caja de seguridad. Bueno, la cama es súper cómoda. Bueno, y acá tenés para guardar la ropa, un balconcito que da para una iglesia. Bueno, y el baño es espectacular. Les vamos a mostrar el baño también. Es una belleza la habitación. Acá tienen el bañito. Ahora ya lo usamos y eso, pero se nota la belleza que hay acá. Esto sería un traje o disfraz, quiero llamarle, del diablo Uma. Se utiliza, se pone como una careta tejida, que ahora se la vamos a mostrar, y la usan en las festividades. Así la careta y así bailan y interpretan distintos personajes. Esto es una empanada, ¿no? Pero no tiene nada adentro. Es una empanada de viento, rellena de viento. Bueno, Adri se está partiendo la boca. Pensé que era solo el café y la fruta, pero no, miren todo esto. Impresionante. Qué rico. Pitaya. Pitahaya ¿Pitahaya o pitaya? O sea, o como que pitaya. tiene dos Es así, como la ven acá, miren. Acá, que es como parecido a nuestro kiwi, pero blanco. Sí. Claro, parecido al Así. kiwi. Sí. Ta, Pero ya. tenemos dos colores. Ahora- Hay una que es color turquesa. Todo por fuera es turquesa y por dentro es blanquita. Escucha, y esta, porque notamos que es parecida al mango, pero no es tan dulce como el mango. Ese es papaya. A la papaya. Sí, sí. Pero esta sí es una fruta un poco exótica porque tenemos dos colores. Claro, si no, nosotros no la conocíamos. Ni idea, no sabíamos que existía. Impresionante. Muchas gracias. Aquí estamos en el hotel de aquí en Quito. Ya nos vamos. Acá les estamos mostrando un poquito cómo es por dentro. Es muy acogedor. Y ya nos estamos yendo. Bueno, No tenía puntita fina. Dejamos nuestra huella acá porque somos de Uruguay. Ahí, Uruguay. En la ciudad de Quito. quedó plasmada.
nuestra pasada por acá. A la derecha, en esta señal. Donde dobló la camioneta ahí. Ahora podemos seguir hasta dónde en la moto. Hasta el parqueadero. Bien. ¿Puede pasar hasta el mirador? Bien. Estamos ingresando a la laguna de Quilotoa. Hay mucho hospedaje para el que se quiera quedar. Hola. Buenas tardes. Izquierda la entradita, por favor. Gracias.
Gracias. Ahí dice parqueadero. Ahí. Ahí. Quilotoa, impresionante el tamaño que tiene esto. Qué impresionante. Es de las cosas más bonitas que hemos visto. Esto es el cráter de un volcán que está lleno de agua y tiene unos 3 kilómetros de largo. Es impresionante. Qué increíble. Qué paisaje bárbaro. Impresionante. Ecuador nos está sorprendiendo, la verdad que muy bien. Bueno, nos estamos yendo de la laguna. La laguna de Quilotoa, que es hermosa. Color esmeralda, digamos. Aquí hay muchos puestitos de compras, de cosas, y muchos hostales. El que se quiera venir a quedar puede, nosotros no, porque hay mucha altura. Impresionante el tamaño que tiene. Impresionante, 3 kilómetros. No, que este lugar, por lo que nos dijeron, no sé, corríjanos si no es así, dice que hay muchas comunidades indígenas en esta zona, que son los pueblitos que hemos pasado chiquitos en el camino. Para llegar acá tuvimos que atravesar altura, mucha altura. Bueno, seguramente lo vieron. No sé, me dijo la señora que estábamos a 3.800 de altura. Teníamos entendido que era un poco más, ¿no? Creíamos que era más, la verdad que era alto el camino, sí. Ahora vamos a empezar a bajar todos los que subimos. Ahí va. Vamos a ir de bajada. Igual tenemos un poco de subida, ¿viste? Tuvimos suerte que no hubo nubes y pudimos verla despejada la laguna, que nos decían que después de mediodía era muy probable que no la viéramos. Es verdad. Nos arriesgamos igual a llegar hasta acá. Nos están invitando a comer, pero no queremos comer porque tenemos miedo de sentirnos mal. Claro, estamos en un lugar muy alto y nos ha pasado de que después de comer, por ahora estamos bien. Claro, vamos a bajar un poco, a ver si más abajo no tenemos tanta
tanto malestar y podemos comer. Igual temprano. Temprano, sí. Bueno, muy bien. Y hoy andamos en una Bestron 650. Y aquí está Richie poniéndose el casco, preparado para bajar ¿Preparado? todo lo que subimos. Sí. Ah, sí. Así que le entramos nomás. No estoy parte la arriba. Y para arriba.
el Mera del Amazonas de Ecuador nos agarró el agua. Íbamos rumbo a Puyo, a una reserva de animales, y bueno, nos dimos vuelta porque se largó el agua mal.